Buenas tardes y muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotras, por compartir este ratito. Yo soy Alejandra de Marcha Producciones, una asesoría, gestora y productora cultural de Canarias, y que intentamos de alguna manera aportar nuestro granito de arena y darle visibilidad a realidades que suelen estar al margen, ¿no? Como las realidades LGBTI, las de igualdad y las del medio ambiente. Hoy terminamos un proyecto muy bonito, que es el primero que hacemos con el público, que se llama Diálogos Culturales LGBTIQ, en el que hemos reunido a varios artistas de diferentes campos para que nos hablen de literatura, de música y de arte, ¿no? Queremos agradecer a Canarias Cultura en Red y al Ayuntamiento de La Orotava por permitir que esto salga adelante, por su colaboración. Y bueno, de la última intervención la hace Roberta Marrero, una artista que tengo aquí delante y estoy muy agradecida de que estés con nosotras. Y más que yo presentarte, me gustaría que nos contaras tú, bueno, quién es Roberta y a qué se dedica. Pues yo, como tú has dicho, soy Roberta Marrero, nací en Canarias hace unos cuantos años. Pero he estado viviendo en muchos sitios, pero me gusta decir que nací en Canarias. Creo que es importante el origen de dónde vienes, porque ahí es donde has vivido de pequeña y marca mucho tu personalidad. A mí me gusta definirme como artista. Y como artista he hecho muchas cosas. He hecho películas, he hecho teatro, he grabado discos, he sido jockey, he escrito libros, doy charlas y hago arte gráfico. Hago piezas de arte que suelen ser collage, dibujos y fotos intervenidas. Y también he hecho fotografía. Hace poco hice fotografía. Me permití el lujo de investigar un poco con la fotografía. Y esa soy yo. Bueno, y en parte de tus piezas, ¿no? Has involucrado, has introducido lo queer. ¿Cómo te diste cuenta de que querías reflejar realidades queer en tu trabajo? Es curioso, ayer estaba pensando en la charla de hoy y claro, yo te he dicho que a mí me gusta definirme como artista. Y luego la gente como artista te coloca etiquetas, que yo no estoy en contra de las etiquetas, bueno, depende de la etiqueta, pero a mí me han colgado muchas etiquetas a lo largo de los años. Que sea artista lowbrow, que sea artista pop, y ahora mucha gente me identifica como un artista queer, que es una etiqueta que a mí me gusta. También me han identificado como un artista feminista, que también es una etiqueta que me gusta. Pero lo queer siempre ha estado presente en mi trabajo. Primero porque soy una mujer trans. Entonces, eso me convierte en una persona queer. Aparte de que soy una mujer trans que vive en el límite de lo que es ser trans. Es decir, no creo en el heteropatriarcado, soy feminista, etcétera. Entonces, lo queer siempre ha estado presente en mi trabajo porque muchos de los iconos con los que yo trabajo son iconos de la cultura queer. Es como Oscar Wilde, Jean Genet, Tom de Finlandia. A mí me apasiona y lo uso mucho la iconografía porno gay masculina de los años 70 y de los años 60, por ejemplo. Eh, Tengo un punto camp también, que también es muy queer. Entonces, poco a poco, no, desde el principio ha estado ahí. Es decir, una de mis grandes influencias es Warhol, por ejemplo. Y Warhol es uno de los grandes artistas queer del siglo XX. Warhol además está muy... cuando dices Warhol es casi como que da hasta vergüenza hablar de él porque está hasta en la sopa y hay tacitas de Warhol y la gente lo relaciona con las Marilyn y parece que solo ha hecho fotos pintadas de colores, pero Warhol fue la gran marica del arte del siglo XX y rompió además con una tradición muy machirula en el arte de los Estados Unidos,
hacía películas con mujeres trans, y él era abiertamente homosexual. Entonces, todas esas influencias han estado en lo que hago desde el principio. Las etiquetas han salido en varios de los diálogos que hemos tenido en este proyecto, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, de las participantes que han colaborado con nosotras, a mí sí me gusta que me etiqueten o a mí no, y es interesante, ¿no? Saber tu punto de vista. ¿Has encontrado, perdona, No, que las etiquetas están ahí, algunas te las cuelgas tú, otras te las cuelgan a ti, pero a mí, por ejemplo, la etiqueta queer me gusta, o sea, me siento cómoda, lo entiendo. Yo, por ejemplo, la etiqueta de artista pop me chirriaba más cuando me la han colgado porque yo me considero más un artista de conceptos o de símbolos que un artista pop, por ejemplo, sobre todo porque el pop ha degenerado en una, es decir, ha pasado de ser un movimiento que era muy subversivo en los años 60 a ser casi un chiste hoy en día. Entonces a mí como etiqueta esa me chirriaba, pero la etiqueta de artista queer me encanta. ¿te has encontrado con alguna dificultad por el hecho de que tu arte, de que tus obras sean o reflejen realidades queer? Hombre, se nota desde hace un tiempo que las galerías se han abierto bastante a los movimientos queer y a los movimientos feministas. Y dentro de esa apertura a estos movimientos han empezado a llamar artistas como a mí, por ejemplo. Pero yo he empezado a estar en galerías hace poco y es verdad que he estado en más galerías y en más museos en Francia que en España, por ejemplo. Yo creo que países como Francia tienen una escena queer mucho más interesante y está como más integrado, mejor visto y suena menos a chiste el hecho de que una mujer trans se exponga, por ejemplo, en un museo como el MACBAL, en el que he expuesto, que en España. Creo que está cambiando, pero si te fijas, los grandes museos en España están muy tímidos a la hora de tener contenido queer en su programación. Museos como el Reina Sofía van abriéndose cada vez más, pero sí que es verdad que es muy complicado. Yo supongo que si hiciera arte con otro contenido, sería más fácil para mí estar en galerías y estar en museos, pero no voy a cambiar mi mensaje ni voy a cambiar lo que tengo que decir, porque lo que tengo que decir es lo que tengo que decir, no tengo otra cosa que decir más que la que digo. Entonces, yo como vengo además del punk, siempre pienso en minoría. Es decir, siempre pienso que lo que voy a hacer le va a interesar a un determinado público que es muy concreto. Entonces tampoco tengo grandes expectativas. Entonces cuando me llama una galería pienso, ah, qué bien, me ha llamado una galería. Es decir, cuando piensas que no te va a llamar nadie porque te ves a ti mismo como un outsider, cuando te llaman galerías o te llaman museos, te alegras mucho. Pero es verdad que yo he trabajado más fuera de España que en España. Una cosita, antes de seguir a la siguiente pregunta, hay veces en que vemos nada más la nariz y la boca de Roberta. ¿Podría Oh, abrir un poquito? Gracias. perdón. Yo es que me veo perfecta. ¿Qué Ah, tal? pues ¿Se me ve bien ahora? ahora genial, ahora Vale. mucho mejor. Ahora que estabas comentando esto, me ha venido la pregunta que te hicieron en una entrevista, o creo que está en el prólogo de alguno de tus libros. Te suelen preguntar si hay gente trans que te lee. Sí. Y tú respondiste, hay a lo mejor 2 personas trans que me han comentado y el resto han sido personas pues de cualquier identidad u orientación, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué solemos pecar y caer en este tipo de preguntas? Hombre, porque, claro, es que el primer libro que escribí, que fue El bebé verde, era un libro sobre mi infancia y mi adolescencia como niña trans. Entonces, en las entrevistas, esa era la pregunta del millón.
que si te había contactado mucha gente trans. Eso te lo preguntan, ¿por qué? Porque la gente sigue pensando que los libros de mujeres escritos por mujeres interesan solo a mujeres, que los libros de temática LGTB interesan solo a gente LGTB, y piensan que un libro sobre la identidad trans va a interesar solo a personas trans. Cuando no es así, cuando no es así, es decir, la cultura está ahí para que la coja y la disfrute quien quiera, independientemente de quién sea. A mí me ha leído gente trans, obvio, pero no eran la mayoría. De hecho, la mayoría de la gente que me ha escrito por redes o me mandaron emails cuando el libro se publicó era gente cis que conectaban, lo que pasa que eran gente cis raras, en el buen sentido de la palabra. Es decir, a mí no me parece raro una palabra peyorativa, porque además yo no creo en la normalidad del ser humano. A mí me parece que todas las personas somos raras. Lo que pasa que a algunas se nos nota más que a otras, pero todas las personas somos raras. Y sí que me conectaron personas que habían tenido problemas en sus infancias, pues porque habían sido gorditos o porque habían sido afeminados. Una chica me escribió y había contactado un montón con mi historia y su historia era que había sido abusada sexualmente de pequeña. Es decir, es maravilloso además y creo que es un complejo que nos tenemos que quitar. Pensar que determinados artefactos culturales puedan ser solo valorados y disfrutados por determinadas personas. Es decir, yo leo libros, lo escriban hombres o lo escriban mujeres. Lo que tiene que ser es que el libro me guste. Entonces luego si el autor es un hombre o es una mujer, pues a mí me da igual, por ejemplo. Es decir, o no consumo solo cosas trans. Hay cosas trans que me interesan y cosas trans que me horrorizan, por ejemplo. Esto está ligado a la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Que tiene que ver con el marketing, del el uso de la comunicación, de cómo se comunica todo lo cultural. Últimamente, un poco para entrar en el aro y vender quizás un poco, hay empresas que han entrado en la tendencia de hablar mucho del orgullo o de ponerse la banderita y la medallita de nosotros apoyamos esto, cuando realmente en el resto del año no tocan nada, ningún tema LGBTI y cuando lo tocan es totalmente superficial, o también vemos grandes espectáculos como el orgullo gay que está simplemente enfocado a hombres gays como con un prototipo, ¿no? ¿Cómo crees que afecta este tipo de comunicación, este tipo de marketing a la cultura queer? Hombre, hay un sector del colectivo LGTB que son los hombres homosexuales, algunos hombres homosexuales, que dan dinero. Entonces eso ha llevado a un comercio. Y el orgullo LGTB se ha convertido en una marca de fiesta y de hacer caja. Lo que pasa es que luego está la otra parte, es decir, en Madrid, por ejemplo, tenemos el orgullo crítico, que se celebra además el 28 de junio, que es cuando es el orgullo, porque el orgullo no es el 5 de julio, el orgullo es el 28 de junio. Es decir, lo celebran el 5 de julio en Madrid porque es cuando viene toda la gente de fuera para hacer caja el 5 de julio. El del 28 de junio es un orgullo, que es el orgullo crítico, como he dicho, que es un orgullo más pequeño, más reivindicativo, más político, más inclusivo. Ves a más gente trans, más gente no binaria, más gente queer. Es que yo creo que hay que diferenciar mucho lo queer de lo gay. Es decir, no creo que tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, lo gay está más ligado al hombre blanco gay, homosexual consumidor, y lo queer está más ligado a personas lesbianas, trans, bisexuales, no binarias, que viven más al margen, que estamos más al margen de las cosas. De todos modos, lo de la comercialización del orgullo por una parte está bien porque hace que las cosas sean visibles,
Pero por otra parte, es decir, el Corte Inglés, por ejemplo, hace Semana del Orgullo, pero hizo un anuncio con dos papás y lo retiró por presiones de la Iglesia. Entonces, el orgullo no es la Navidad. Es decir, no es el tiempo del año para ser todas buenas y ser todas súper respetuosos con los demás. Hay que serlo todo el año. Entonces, si tú tienes una política en la que haces una semana del orgullo, que está muy bien, si luego haces un anuncio con dos papás, por mucho que presione la iglesia, no lo retires. Es decir, sé coherente. Es como ser antirracista. No se puede ser antirracista una vez al año. Hay que ser antirracista todos los días del año. Mm, Pues con esto del orgullo es exactamente igual. total, totalmente de acuerdo contigo. Em, ¿Crees que el arte puede ser un refugio para las expresiones de género? Es decir, para las personas que no, como dices tú, que no están en el centro, sino que viven al margen y que encuentran quizás apoyo o quizás la manera de expresarse a través del arte. Sí. Entendiendo arte en un sentido muy amplio. Es decir, para mí el arte no son solo los cuadros que están en la Reina Sofía, por ejemplo. El arte son los museos, pero el arte son también las series de televisión. El arte son las revistas, son las películas, son los libros, son las canciones. Hay personas que son obras de arte. Entonces el arte, además, siempre ha sido el refugio de las personas queer. Siempre. Cuando ser gay o ser lesbiana o ser trans era ilegal, las grandes películas de Hollywood y las grandes divas de Hollywood y las mujeres con personalidades más grandes que la vida, como Judy Garland, como Marlene Dietrich, como Joan Crawford, como Bette Davis, eran el refugio de un público queer, por ejemplo. Es decir, porque habían guiños en sus películas. Alfred Hitchcock burló a la censura de la época y en los años 50 hizo una película sobre dos asesinos que eran una pareja de gays. Entonces, esos pequeños guiños, esos flashes que nos han llegado desde siempre, porque siempre han estado ahí, han sido siempre un refugio para la gente queer. Siempre, y lo sigue siendo además. Y me parece que cada vez más, y con Internet, es un boom. Es decir, que un niño pequeño que a lo mejor tiene 10 años y piensa que es no binario y no tiene referentes en su entorno, se mete en Internet y ve el show de RuPaul y en el show de RuPaul sale una drag queen diciendo que es no binaria, esta persona ve los cielos abiertos. Total. Em, Llevando un poco el tema del arte queer a lo regional y más en concreto a Canarias, que es donde, al menos donde estamos nosotras, Marsha, ¿crees que está siendo explotado lo suficiente el arte queer aquí en el archipiélago? O si tienes algún referente que nos puedas decir, mira, pues, Hombre, Canarias, yo no vivo en Canarias hace mucho tiempo, pero viví en Canarias mucho tiempo. Y Canarias ha cambiado mucho como ha cambiado el resto de España. Es decir, yo tengo 48 años. Crecí en una España franquista que acababa de salir de una dictadura muy larga y era un sitio muy oscuro, muy religioso, muy en blanco y negro. Poco a poco el país ha ido evolucionando y yo creo que ha evolucionado mucho teniendo en cuenta nuestro pasado. Pero yo creo que en general lo queer, incluido en Canarias, no tiene un espacio en el mainstream, por ejemplo. Es decir, eh, un país como Estados Unidos, que es mucho más conservador que España, tiene más referentes queer en el mainstream que España, por ejemplo. Es decir, creo que España en la cultura underground sí que hay, como en lo subterráneo, sí que hay más referentes,
pero en la televisión y en la cultura popular hay bastante menos. A mí, por ejemplo, me alucina que un show como el de RuPaul, que mucha gente lo ahora un poco como que dice que es lo peor porque se ha vuelto muy mainstream y muy no sé qué, a mí me parece un programa súper positivo. Es decir, en el último All Stars, las tres finalistas, una era judía, una era negra y la otra era asiática. Es decir, muestra un nivel de diversidad brutal. Y es un programa que ve mucha gente en Estados Unidos. Es un programa que es como aquí, mira quién baila o lo que sea. Entonces yo creo que en España lo queer sí que hubo una época como después de la transición que tuvo como un brillo con gente como Caña, que tuvo así como un viso de subir, de romper el techo de cristal y llegar a más gente, pero se quedó en lo minoritario. Y creo que no hemos llegado a que lo queer llegue a más gente. Yo creo que hay un techo de cristal ahí importante. A pesar de que hay un montón de gente queer haciendo cosas, es decir, Paul Preciado es español, por ejemplo, y escribe libros maravillosos, pero es, por ejemplo, otra vez más reconocido fuera de España que en España. Es decir, Paul Preciado no aparece en los programas de televisión españoles. Claro, hay una diferencia, ¿no? Un poco de lo que se cuece Mm. underground, como estás diciendo tú en España. Pero yo creo que poco a poco, un poco es mi punto de vista, ¿no? Estamos dando como pasitos, o hay personitas que están dando pasitos para que hay un tipo de contenido llegue a más gente y no nada más a un nicho. Se me viene a la cabeza los Javi, ¿no? Con las últimas creaciones que han tenido, como Paquita Salas, La Llamada, incluso Veneno, la Veneno, que es la que está haciendo ahora mismo como un boom, ¿no? Eh, que yo creo que está llegando a gente, a lo mejor no, por supuesto no es tan amplia como los quienes pueden ver RuPaul, pero sí que está rompiendo, ¿no? Un poco esa barrera a la que te refieres. ¿Qué te opinas? Hombre, yo Veneno no la he visto. Pero tengo la sensación, no lo digo por Veneno ni por los Javis, lo digo en general. Tengo la sensación de que lo que llega al mainstream español es muy edulcorado. Es decir, es muy políticamente correcto. Es decir, sí que hay personajes gays, casi todo hombres homosexuales en el mainstream, pero son muy edulcorados. O sea, no hay espacio para discursos más radicales, por llamarlo de algún modo. Creo que tiene que estar todo muy edulcorado para llegar a un sitio. Yo, por ejemplo, recuerdo colaborar en un libro que era sobre mujeres trans, que se llamaba El tercer sexo. Esto te estoy hablando de los 2000. Y nos querían llevar a varias mujeres trans a un programa de máxima audiencia en Telecinco y antes te hacían una entrevista por teléfono. Entonces, yo tengo un perfil que se supone que no era el perfil de mujer trans que ellas estaban buscando a principios de los años 2000, que era un perfil de una mujer más escandalosa hablando, más exuberante a nivel físico, y literalmente no les interesé. Y no les interesé porque hablaba bien, por ejemplo. Entonces hay un techo de cristal ahí que se rompe cada vez más, que cada vez hay más personas que pertenecen al mainstream y que están más preparadas y que dan menos la imagen cliché de lo que hay que ser si eres trans, de lo que hay que ser si eres gay, de lo que hay que ser si eres lesbiana, pero creo que vamos poco a poco. Creo que vamos poco a poco. Vale, antes de seguir Es que España, además, perdona que te interrumpa, tiene una tremenda. Es decir, a las personas LGTB se nos ha empezado a tratar con un respeto humano en la televisión hace relativamente bastante poco en este país. sí, lamentablemente es así. Y lo consumimos, que es lo peor. En cierto modo, como no decimos nada, lo apoyamos, ¿no?
Antes de continuar hablando de la Veneno, que teníamos otra pregunta pendiente, han puesto una pregunta por el chat. Dice, hola Roberta, ¿podrías hablarnos de algún artista que haya sido leído tradicionalmente desde lo normativo, pero que al aplicarle la mirada queer o la sensibilidad camp haya redescubierto o te haya interesado? Sí, se me ocurren dos. Mira, uno es canario y el otro es italiano. El italiano es Caravaggio, es decir, Caravaggio, que era homosexual, tiene una visión queer. Si lo miras con la lupa de lo marica, es impresionante. Es decir, ese cuadro que es Jesucristo, que yo he usado esa imagen muchas veces, que está Jesucristo enseñando su estigma y está Santo Tomás, creo que es, metiéndole el dedo en el estigma, es casi como pornográfico. Es decir, si lo miras con una mirada del siglo XXI, tiene una carga sexual súper heavy. Y el otro artista, que es un artista que casi nadie conoce, que era canario, que se llama Néstor de la Torre, en Canarias, por ejemplo, siempre que voy, me voy a la librería de cosas, de libros canarios. Y siempre pienso, a ver si hay un libro escrito desde lo queer de Néstor. Y nunca hay. Es decir, se centran en lo que hizo de folclore canario, pero no sus cuadros de parejas heterosexuales que parecían parejas de hombres, porque las mujeres eran muy musculosas y muy andróginas, Mm. las mujeres que pintaban que parecían como hombres vestidos de mujer, es decir, todo ese legado queer de Néstor no está en las islas, es decir, es como secundario, es decir, lo que importa es lo que hizo a nivel de folclore y todos esos cuadros maravillosos, que además yo siempre que voy a Las Palmas voy al Museo de Néstor y siempre que veo los cuadros pienso, digo, si las americanas vieran esto, fliparían. Es decir, porque son unos cuadros. Y está ahí esperando a que lo descubran, como los americanos descubrieron a Frida Kahlo y fliparon y la convirtieron en un icono mundial. Cuando Taschen empezó a publicar los libros de Frida Kahlo a finales de los 80. Tendría que pasar exactamente lo mismo con Néstor. Tendría que venir alguien de fuera hacer un catálogo con toda su obra y yo creo que la gente alucinaría con esto. Pues espero que sea desde aquí, desde Canarias, ¿no? Que se impulse esto y no que venga, bueno, y si viene alguien y lo impulsa, pues mejor, o igual, ¿no? El legado que quede. La pregunta que tenía pendiente de la Veneno se refiere a la autodeterminación, ¿no? De las personas. En la serie, ella se dice a sí misma, se llama maricón, y también utiliza la palabra travesti o travelo en lugar de trans o bueno, digamos lo que actualmente está normalizado, ¿no? Como los términos con los que nos referimos a las personas trans. ¿Crees que una persona de tanto renombre como es La Veneno y más ahora con esta serie, tiene que ser siempre políticamente correcta o eh, ¿O cómo crees que una persona, no? Estos términos suelen ser, como te digo, suelen ser negativos o suelen estar mal vistos, como los términos actuales que ves. Si una persona que no pertenece al colectivo y ve la serie y de repente le empieza a llamar a una persona trans, travesti o maricón, em, ¿qué clase de mensaje crees que está dando esta serie? Hombre, es que la serie, que te repito que no la he visto, hay que contextualizarla mucho. Es decir, es que cuando la Veneno salía en la tele, la palabra que se usaba era travesti, no era trans. Es decir, la palabra trans se ha empezado a usar hace relativamente poco. De todos modos, en Latinoamérica la palabra travesti se sigue usando y se usa además reivindicativamente. Es decir, la han cogido como la palabra maricón y en vez de usarla como un insulto, se la aplican a ellas mismas como una palabra, como un término positivo. Entonces, creo que es que ella hablaba así. Es decir, es que ella decía maricón. Yo en mi día a día, aquí no porque intento hablar bien, pero yo en mi día a día digo maricón un montón de veces. Pero es que la Veneno era
si era algo que no era, además, era políticamente correcta. Era una mujer salvaje que venía además de la calle, del trabajo sexual, de mucha violencia. Entonces creo que los Javis han intentado retratarla tal cual es. Era. Es que creo que edulcorarla tampoco es ni... me parecería una farsa. Es decir, es que ella era así. Yo creo además que los personajes LGTB no tienen que ser políticamente correctos, ni tienen que ser triunfadores, ni tienen que tener una carrera para salir hablando por la tele, ni tienen que ser ejemplo de buenísimas personas, porque a la gente heterosexual y a la gente cis no se le exige eso. Es decir, no se les exige que sean políticamente correctos. Entonces yo creo que también ya está bien y que nosotras y que nosotros también tenemos el derecho a ser perdedores, por ejemplo a decir barbaridades si queremos. O sea que me parece que la serie está muy bien. Y si hay alguien que piensa que llamar a las personas trans, o sea, es que hay mucha gente todavía que dice travesti y dice travelo en vez de decir trans. Es que eso sigue pasando. Mm. Sí, al final cada persona, ¿no?, se puede llamar y se puede identificar como quiera, que para eso es Claro. suyo. Bueno, antes de continuar, me gustaría decir que hay un chat, que lo dije antes, pero por recordarlo, por si quieren dejar un comentario o alguna pregunta, estaremos encantadas de contestarla. Ya quedan 10 minutitos más o menos y luego pues, pasaremos al turno de preguntas. El título de esta charla es Las barreras de la cultura queer. Y hay dos tipos de barreras, como nosotros lo vemos. Unas que son en negativos, que son esos impedimentos o dificultades para que se desarrolle con plenitud el arte. Pero por otra parte, hay personas que están construyendo poco a poco en positivo y esas barreras están dando como cimientos para que haya el resto de la cultura que se siga expandiendo, evolucionando, sea que tenga como un soporte. Eh, ¿Tienes qué barreras en positivo crees tú que existen ahora mismo en la cultura queer? Es que... mm, es que las barreras han estado y estarán siempre, sobre todo para mensajes y discursos que sean un poco más radicales o que se salgan de la norma. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es hacértelo tú mismo, como decía el punk, hacerlo. El éxito no es llegar a un sitio, sino el éxito es hacer las cosas por el placer de hacerlas, decir las cosas porque tienes algo que decir, que eso es una cosa además que ha cambiado mucho con la vez, que ahora parece que la gente dice las cosas para buscar likes, para tener nombre en Instagram o en cualquier otra red. Y yo creo que lo que tienes que hacer, mucha gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer como artista? Y yo siempre le respondo, lo que te dé la gana. Es decir, lo que tienes que hacer es lo que es. Y te tiene que salir de verdad. Es decir, si tienes una propuesta, tu propuesta no puede depender de lo que los demás piensen. Tu propuesta tiene que depender de que tú lo quieres decir. Entonces vas y lo dices. Y si tienes 1 millón de likes, genial. Y si tienes 10, pues genial también. Es decir, barreras siempre han estado ahí y siempre van a estar. Y yo creo que decir las cosas y actuar desde la verdad es como el gran antídoto de la barrera. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay una pintora, que no me acuerdo el nombre, que siempre pinta cuadros de Elizabeth Taylor. Solo pinta cuadros de Elizabeth Taylor. Y yo, cuando veo su obra, siempre pienso, ole tú, es decir, haces lo que quieres, independientemente de que la gente piense que estás chiflada, porque solo pintas a Elizabeth Taylor todo el rato. Entonces, me parece que sea cuales sean las barreras, hacer lo que quieres y hacerlo de verdad es lo que tienes que hacer. Estaba muteada, totalmente no. Al final,
eh, si uno finge ser otra persona para crear arte, al final es un arte fingido, ¿no? Quedaría un poco raro. Eres un fake y los fake se notan enseguida. Yo tengo un montón de seguidores que intentan hacer lo que yo hago y no me ofende, tampoco me halaga, me da un poco igual, pero siempre pienso, haz lo que tú haces, es decir, no intentes hacer lo que otra persona hace. Primero, porque no te sale. Y segundo, porque no tiene sentido. Es decir, lo único que tienes que dar como artista y como creador, hagas lo que hagas, escribas libros, hagas series, lo que sea, es tú, es tu discurso. Eso es lo único que tienes que a estas alturas pueda resultar novedoso. Entonces, busca qué es lo que quieres decir y dilo. Si miras hacia el futuro, Roberta, ¿cuáles crees que son las tendencias de la cultura queer? Si miro el futuro, es que la palabra futuro ahora mismo es tan marciana. Es decir, porque estamos viviendo, como bien sabéis todos y bien sabes tú, en medio de una pandemia mundial. Y claro, la palabra futuro ya no tiene significado. Es decir, el futuro es mañana mismo. Yo creo que el futuro de la cultura queer y de los artistas queer es la variedad. Es decir, que cada vez más personas del espectro queer, que es muy amplio, cuenten sus historias y digan lo que tienen que decir. Es decir, por ejemplo, el hecho de que las personas trans hablemos en primera persona, escribamos libros, salgamos en series de televisión, salgamos por la tele, contemos nuestras historias, es una cosa súper nueva. Es decir, es de hace 5 años para acá, porque antes no pasaba. Es decir, hace 5 años una serie como Pose, por ejemplo, o en España una serie como La Veneno, es decir, que se hiciera una serie sobre una mujer trans que había sido trabajadora sexual, que venía de la calle y todo eso, era como impensable. Entonces yo creo que el futuro va por ahí. Tenemos otra pregunta en el chat. Blanca pregunta, ¿cómo repercute la falta de referentes literarios o artísticos queer? Hombre, cuando es más importante siempre es importante tener referentes durante toda tu vida, pero sobre todo es importante cuando estás creando tu identidad, que es cuando eres pequeño y cuando eres adolescente. Entonces, la carencia de referentes de personas que te sirvan como espejo es que te pierdes. Es decir, yo, por ejemplo, antes de ver o sea, yo la primera persona rara que vi cuando era pequeña, que fue en el 83, fue a Boy George, de Culture Club, que iba maquillado, llevaba el pelo largo, se ponía sombreros, se ponía vestidos. Y yo cuando lo vi en televisión, me di cuenta de que no era la única rara en el mundo. Es decir, antes de eso vivía en un estado de soledad grande, porque yo pensaba que lo que me pasaba a mí, me pasaba solamente a mí. Entonces, cuando descubrí a Boy George y a raíz de él descubrí el punk y a un montón de gente y a un montón de movimientos y de escritores y de cosas, me sentí menos sola. Entonces, yo creo que la falta de referentes te lleva al ostracismo total. Pues si alguien más tiene alguna pregunta, puede plantearla. Yo ya me he quedado seca. Roberta, si quieres decir o comentar algo más, está bienvenido el comentario. Hombre, a mí me gustaría que la gente preguntara. Yo sé que siempre se cortan, pero que aprovechen que no tienen que hablar, es decir, no lo tienen que decir a viva voz, que eso siempre es lo que da mucha vergüenza, sino que lo pueden escribir en el chat este que hay y le contestamos. Eh, yo creo que aparte de todo lo que hemos hablado y de que haya barreras y que haya un techo de cristal que todavía está ahí, que tenemos que romper para llegar a otro sitio, etcétera, yo creo que estamos viviendo en un buen momento para la diversidad. Es decir, estamos viviendo un momento histórico a nivel de
de derechos y de visibilidad para la gente queer y para el colectivo LGTB en general. Nunca habían habido tantos libros sobre el tema, por ejemplo. Nunca habíamos tenido tantos derechos, aunque aún nos faltan muchos por los que pelear. Y yo creo que estamos viviendo, a pesar de movimientos contrarios a nosotras y a nosotros, como Vox, por ejemplo, creo que estamos viviendo un momento dorado. Y me parece que terminar o medio terminar la charla con esta visión positiva, porque a veces yo cuando hablo parece que tengo una visión negativa de las cosas, cuando lo único que tengo es una visión realista, creo yo. Pero sí que creo que estamos viviendo un momento que es como de oro para nosotras y para nosotros. Pues muchas gracias por la reflexión. Se han animado a preguntar por el Que chat. pregunten. Blanca pregunta, ¿cuáles son tus influencias literarias? Pues mira, leo muchas cosas muy distintas. Me encantan las biografías. Ahora me estoy leyendo la de Susan Sontag, que ha salido hace poco. He tenido la suerte siempre de ser muy curiosa, entonces no me he quedado con la cultura que me es contemporánea, sino que he disfrutado lo que me es contemporáneo. O sea, por ejemplo, me gusta mucho Virginie Despentes, Virginie Despentes, me gusta mucho Mariana Enríquez, me gusta mucho Camila Sosa Villada, que es una escritora trans argentina. Me gusta mucho, creo que se llama Gloria Anzaldúa. Siempre me lío mucho con su nombre. Pero luego me gustan autores de atrás también. Es decir, me fascina Jean Genet, por ejemplo. Me parece que todas las novelas que escribió son obras de arte. Eh, Luego a veces soy un poco más populachera y me gustan escritoras como Anne Rice, por ejemplo, que escribía estos bestsellers sobre vampiros que eran como novelones góticos. Me gustaban mucho las hermanas Bronte, las que escribieron Cumbres Borrascosas y todo esto. Me gustan muchas cosas y soy muy curiosa y me encanta ir a librerías. Es decir, siempre que puedo, hay dos cosas que me encantan: ir a librerías y ir a tiendas de juguetes. Son como las dos cosas que más me relajan en el mundo. Ir a tiendas de juguetes e ir a librerías. Qué bueno, a mí me gusta ir a las bibliotecas, me encanta. Y porque a veces vas buscando cosas, ¿no? Bueno, igual que en las librerías, igual que en otra tienda, vas como a tiro hecho, busco la referencia, vale, si esta está en esta librería y de repente, en esta biblioteca, perdón, y de repente en la sección de novedades o algo así encuentras algo y dices, pues me lo cojo. David pregunta si puede hacer la pregunta con audio. Y yo le digo que sí, que puede Sí, hacer la pregunta con audio y con sí, cámara y como quiera. como quieras, claro. Así que David, si estás allí, manifiéstate. Es que están todos silenciados, además, ¿no? Sí, bueno, pasamos a la siguiente y así David se anima que lo active. Antonio pregunta, hola Roberta, Hola. ¿podrías darnos algunas recomendaciones de literatura queer que hayas leído últimamente? Sí. Gloria Anzaldúa, creo que lo estoy diciendo bien. Era, porque creo que ha muerto, era una escritora americana de Texas, pero que tenía raíces mexicanas y escribía entre lo queer, lo feminista, lo sobrenatural, lo esotérico. Y me leí un libro de ella sobre la frontera y las fronteras, que estaba entre la prosa y la poesía, que era espectacular. Y recomiendo muchísimo la novela Las Malas de Camila Sosa Villada, que ella usa el término travesti, pero es trans, y ha escrito una novela preciosa, súper poética. Ella ejerció la prostitución y escribió una novela sobre una trans que va a un parque donde las trans ejercen la prostitución y ahí encuentra su lugar en el mundo y hace un grupo de amigas y es la historia de ese grupo. Y ese libro es precioso. Te lo lees además
no es demasiado fino, pero es que lo empiezas y no lo puedes dejar. Y recomiendo mucho la biografía de Susan Sontag, que es otro icono de lo queer, porque es muy densa, porque es muy larga, pero está muy bien escrita y es, como decimos en Canarias, muy novelera. Es decir, te habla de todos los intelectuales de la época, tiene mucho chisme, es muy jugosa. La recomiendo mucho. Y bueno, tomamos nota. Luego, otra asistente dice, ¿cuál es la obra tuya a la que le tienes más cariño? Pues mira, ha cambiado, porque antes era yo trabajo mucho el autorretrato. Lo que pasa que a veces en el autorretrato no salgo yo, sino uso referentes en los que yo me veo reflejada. Hay un autorretrato que está hecho con una foto de Frida Kahlo en la cama sosteniendo una calavera y la foto de Candy Darling en su lecho de muerte, y ese era uno de mis favoritos. Pero durante la pandemia, durante el confinamiento, participé en una exposición virtual para el Reina Sofía que se llama Con tres heridas yo, que está además en la web del Reina Sofía, se puede ver todavía. Y la curó, o sea, la curator era Inés Plasencia, que además es amiga mía, y me pidió que hiciera 5 fotos sobre mi confinamiento. E hice 5 autorretratos. Y esos 5 autorretratos me gustan mucho, por ejemplo. Pues muchas gracias por la recomendación también. No sé si David ya se reincorporó o si quiere activar el audio para hacer su pregunta o si la quiere dejar por el chat. Es que hay un David, pero está silenciado. Es que se puede quitar el Pero lo mic. pueden... Ah, mira, sí, ahora. ¿Nos veis ahora? ¿Nos Os escucháis? vemos y os Sí. escuchamos. Genial. Es que estábamos preparando aquí tu altar con tus obras. Tenemos un par de obras de Roberta Marrero. Estamos encantados, estamos conectados desde París. Nos encanta tu obra y tenemos 2 preguntas en realidad. Una es, ¿en qué proyectos estás ahora mismo? Porque nos encantan muchas de las cosas que haces y eres muy polifacética. Y entonces, ¿qué es lo último, digamos, en lo que estás reflexionando, en las cosas en las que estás trabajando o proyectos? Esa es una pregunta. Y te hago la otra, si piensas, vas pensando también la primera. La otra es más de tipo político, en el sentido de, ¿qué opinas tú de todas estas batallas culturales en las que nos enredamos ahora mucho en el colectivo LGTBIQ, en torno al lenguaje, la terminología que es más correcta o menos correcta, un poco como discutimos hace un rato con el ejemplo de la veneno, ¿no? Si debemos utilizar travesti o eso deberíamos evitarlo, y a veces juzgamos como hacia atrás lo que decíamos hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de todas esas batallas en torno a qué sentido nos ayudan o a veces nos echan un poco para atrás, ¿no? Esas son las 2 preguntas. Vale. Además os conozco. Me acuerdo cuando compró, uno de vosotros compró La Prohibida en la expo de la Fiambrera. Me acuerdo perfectamente. Exactamente. Y además Y además estuviste cuando os puse en París. Exactamente. Yo te fui a ver y Sí. nos conocimos allí, exacto. Nos Exacto. hemos conocido por separado. Exacto. Sí. Y nos casamos hace unos años con una gran obra tuya de La Prohibida, porque también invitamos a La Prohibida, o sea que súper fans. Somos fans, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Bueno, pues mira, los proyectos, por desgracia, tenía unos proyectos chulísimos que el coronavirus me ha tirado abajo. Uno era cubrir edificios enteros en Las Palmas con obra mía, por ejemplo. ¡Ay! Ya, y ese me hacía muchísima ilusión. Uno, porque soy de Las Palmas y me hacía mucha ilusión verme en mi ciudad así como tan monumental. Y 2, porque tenía que ser una cosa impresionante. O sea, cubrir edificios enteros, tú imagínate un Yen gigante o un Exacto. Finlandia enorme, eso tiene que ser un escándalo. Ese proyecto hay que retomarlo, ¿eh?
Ya, Muy cuando me bueno. llame, yo estoy lista para hacerlo. Yo lo hago. Entonces, claro, en medio de una pandemia, Es como- pues la gente se está empezando a animar a hacer cosas como esto que estamos haciendo hoy. Di una charla para menores trans hace 2 semanas. La gente se está empezando a mover ahora. Vale. Eso por un sitio. Por otro sitio, yo he tenido que buscar otra vez qué quiero decir, porque a mí el confinamiento me dejó seca a nivel creativo, me dejó seca. O sea, para mí ha sido como si me abrieran la cabeza y me sacaran la creatividad. Entonces, volver a ubicarme en qué quiero decir, para mí a nivel personal ha sido como el superproyecto después del confinamiento. Luego, las batallas estas que decíais vosotros, Mm. yo creo que algunas tienen sentido, pero yo creo que algunas son contraproducentes. Es decir, por ejemplo, en el feminismo se usa este signo para decir que son mujeres, que es el símbolo de la vagina. Un grupo de personas trans se puso muy nervioso y dijo que eso era transfobia. A mí me parece, por ejemplo, que ese discurso no es correcto. Es decir, a mí no me parece transfobia. Yo hago así y a lo mejor puedo no... Coño, poder de las mujeres. Y yo meto en ese poder de las mujeres a las mujeres que tengan pene o a las mujeres que tengan vagina. Creo que pensamos mucho las cosas, creo que hay batallas, yo no sé, yo por ejemplo no uso el lenguaje inclusivo, pero no me molesta que la gente lo use. Pero yo también estoy un poco por encima de las batallas culturales, me parecen un poco antigüitas, la verdad. Pero también entiendo que haya gente que se ofenda, que hoy en día todo el mundo tiene el poder de si te ofendes, decirlo en Twitter, por ejemplo, pero creo que algunos son contraproducentes. Genial. Muchas gracias. Gracias. Y ánimo A con todo. vosotros. Hasta pronto. Chao. Vale, estaba peleando aquí con el micro. Muchas gracias, David, y al otro chico, muchas gracias por las preguntas. Pasamos a la siguiente. Antonio pregunta, ¿has visto la adaptación a la pantalla de la obra, vaya, lo siento por mi pronunciación, No te preocupes. Vernon Subutex de Virginia... De Virginie Despentes. Vi el primer episodio y me aburrió un poco. Es que Vernon Subutex es una trilogía de libros que escribió Virginie Despentes y que ha sido un bestseller a nivel mundial, que habla de un grupo de parisinos que es muy diverso y han hecho una serie en Francia sobre los libros. Y yo vi el primero y me aburrió un poco. Es que además yo tenía una imagen de Vernon Subutex, que es el protagonista de la trilogía de los libros y de la serie, me lo imaginaba de una manera muy concreta y el actor que han cogido es que no me gusta nada. No, no es para nada como lo tenía en la cabeza. Tendría que darle a lo mejor una segunda oportunidad. Luego pregunta, ¿has pensado en hacer tiradas para vender de las fotos del Reina Sofía? No. No, porque además esas fotos están hechas con iPad y no tienen una calidad tan alta como para ser impresas. Yo las hice con lo que tenía, que era el iPad. Porque yo, como dije antes, o sea, mi gran influencia es el punk. Entonces, yo si tengo que hacer unas fotos, cojo lo que tenga a mano. No espero a tener una Canon. Si tengo un iPad, pues las hago con un iPad. Entonces, tienen una calidad bastante baja. Pero sí que me gustaría trabajar más la fotografía. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo hacerlo, porque cuando las mujeres artistas usamos nuestra propia imagen
como material de trabajo, la gente se queda muy en la superficie. Es decir, hice fotos para el Reina. Para mí eran unas fotos muy íntimas que hablaban mucho de la soledad, de una persona que había pasado el confinamiento sola. Me hice una foto con libros. Creo que se notaban bastante las influencias como de Nan Goldin, Diane Arbus. Y luego las subes a las redes y la gente no ve eso. Es decir, la gente lo que te dice es que sales guapa en las fotos. Y me parece una cosificación de las mujeres artistas que a mí me enfada y a mí me molesta y a mí me cohíbe a la hora de usarme a mí misma como material artístico. Entonces me apetecería hacerlo, pero no sé muy bien cómo. Me tengo que afear, no sé cómo. Me pondré un bigote o algo, no sé cómo hacerlo. Pero no, como mujer artista, no quiero que la gente me diga que salgo guapa en una foto. Porque no estamos haciendo obras de arte las mujeres artistas para que nos digan que salimos guapas. Queremos que la gente nos diga otras cosas, que vaya al significado de la obra de arte, no que nos digan que salimos guapas. Vale. Luego preguntan, hablando de esas fotos de regrafía, por cierto, ¿sabes si llegarán a hacerse algún tipo de print o similar? Bueno, No, lo que has comentado, ¿no? No lo creo. Y luego la última pregunta y cerramos porque se nos ha extendido bastante la charla, que en positivo, ¿no? Elena pregunta, ¿qué opinas de que actrices sí hagan papeles de mujeres trans? Mira, yo creo que hay personas cis que han hecho de personas trans muy bien. Entiendo el debate porque cuando una persona cis, sobre todo cuando un hombre cis hace de una mujer trans, se está un poco colando el mensaje de que las mujeres trans en el fondo somos hombres. Pero, por ejemplo, Hedwig and the Angry Inch, que es un musical norteamericano que trata la historia de una mujer trans alemana, bueno, de un chico afeminado alemán que de cuando el muro de Berlín estaba en pie, que se opera para irse a Estados Unidos con su novio, y lo hace muy bien John Cameron Mitchell, por ejemplo. Y yo no me imagino a otra persona haciendo ese papel. Entonces creo que depende de quién lo haga. Pues Roberta, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por responder tan abiertamente y de verdad que ha sido un placer, un encanto estar contigo. Gracias también, me gustaría agradecer de nuevo a Canaria Futura en Red y al Ayuntamiento de colaboración y a las participantes, por supuesto. Un beso muy grande y hasta la próxima. Un beso. Chao. Chao.